Hola, soy Santiago de Regil, laboratorista de Economía 2 y vamos a ver el tema de Contabilidad Nacional para la representación de economía ante ECO. La contabilidad nacional es un conjunto de cuentas con la que describimos la economía y la cuenta más importante es el PIB. El PIB es el valor de todos los bienes y servicios que se producen en la economía para su uso final. Y bueno, el PIB lo podemos medir a través de diferentes aspectos, a través de la oferta agregada o a través de la demanda agregada. Vamos a ver primero cómo es a través de la oferta agregada. El primer método para calcular a través de la oferta agregada es con el valor agregado. Este método te dice que la producción bruta menos el consumo intermedio es igual al PIB, medido a través del valor agregado. Un ejemplo de esto es cuando una economía que solo produce coches. Se va a contar como producción bruta la producción del coche menos el consumo intermedio, por ejemplo las llantas. No se va a contar la producción del coche más las llantas. Simplemente es la producción del coche menos las llantas, porque las llantas ya van implícitas en el costo del coche. El segundo método es el PIB a costo de factores. Este toma en cuenta la remuneración a asalariados, que es lo que se le paga a los trabajadores, más el excedente del capital, que este es el retorno que nos da el capital, la ganancia por usarlo, más la depreciación. Y finalmente tenemos el PIB a precio de mercados, que es el más sencillo de usar y el que utilizamos generalmente, que nos da precio por cantidad. Tú tomas lo que cuesta un coche por la cantidad de coches que hay, los multiplicas y eso te da el PIB de la economía. Ahora vamos a ver unas reglas de contabilidad nacional, que es cómo pasar de una medición de PIB a otra. Por ejemplo, la primera que vamos a ver es cómo obtener el PIB a precio de mercados partiendo del PIB a costo de factores. Entonces, el PIB a precio de mercados es igual al PIB a costo de factores más los impuestos indirectos menos los subsidios. La segunda regla que vamos a ver es cómo obtener el Producto Interno Neto a precios de mercados partiendo del PIB a precio de mercados. Este es, el Producto Interno Neto a precio de mercado es igual al PIB a precio de mercados menos la depreciación. Pero si nosotros queremos partir del PIB a costo de factores y obtener el Producto Interno Neto a precio de mercados, nosotros ya sabemos cómo pasar del PIB a precio de mercados a PIB a costo de factores. Entonces vamos a utilizar que PIB a costo de factores más impuestos indirectos menos subsidios menos depreciación es igual a Producto Interno Neto. La última es cómo obtener el Producto Nacional Bruto a precios de mercados partiendo del PIB a precio de mercados. Entonces, el Producto Nacional Bruto va a ser igual al PIB a precio de mercados más menos las transferencias netas con el resto del mundo. Esto es el ingreso que obtienen los mexicanos en el extranjero menos el ingreso que obtienen los extranjeros en México. Entonces va a ser positiva o negativa dependiendo cómo sean las transferencias. Vamos a ver qué significa cada uno de estos. El Producto Interno Neto es el PIB, es como el Producto Interno Bruto menos la depreciación. Eso es lo que lo hace neto contra la diferencia de bruto. Como que limpia el PIB y cuenta lo que realmente se está produciendo, porque el gasto en depreciación en realidad no produce nada. Otro concepto que queremos ver es el Producto Nacional Bruto. Y vamos a diferenciarlo con el PIB. El PIB es un concepto de territorio. Es todo lo que se produce dentro de México geográficamente. En cambio, el Producto Nacional Bruto es un concepto de nacionalidad. Es todo lo que producen los mexicanos en todo el mundo. Ya se cuenta lo que se produzca en México, se produzca en China o se produzca en España. Por ejemplo, las plantas que tiene Bimbo aquí en México entran dentro del Producto Nacional Bruto, pero también entran las plantas que tiene en España, en Estados Unidos, en China. Y dentro del PIB entran, por ejemplo, la producción que hace Toyota aquí en México, en Guanajuato. Eso entra dentro del PIB. Y finalmente, un concepto interesante es el ingreso nacional, que es el Producto Nacional Neto. El Producto Nacional Neto, por analogía, lo podemos obtener el Producto Nacional Bruto, y es el Producto Nacional Bruto menos la depreciación. Es otra vez la diferencia entre bruto y neto. Y si nosotros tenemos el PIB a precio de mercados, para obtener el Producto Nacional Neto, le sumamos o restamos las transferencias netas con el resto del mundo, menos la depreciación. La segunda forma que podemos medir el PIB es a través de la demanda agregada. Ya lo calculamos por la oferta. Ahora veamos. La demanda en una economía está representada por Z. Y lo que se demanda en una economía es en la demanda de las familias, que representamos por el consumo. Lo que demanda el gobierno lo representamos como G, que es el gasto del gobierno. La inversión, que representa lo que invierten los empresarios o lo que gastan los empresarios.
y las exportaciones netas, que es lo que se demanda del sector exterior. Ahora bien, en equilibrio nosotros sabemos que la oferta siempre es igual a la demanda. Entonces esto implica que Y, que es la oferta, es igual a Z, que es la demanda. Lo que implica que Y va a ser igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas. Y esta ecuación es la que vamos a usar casi todo el semestre y es muy importante saberla. Ahora vamos a ver niveles de precios e inflación. Primero que nada hay que ver dos conceptos. Cuando decimos que algo es nominal, significa que es corriente, que lo estamos midiendo hoy. En cambio, cuando decimos que algo es real, decimos que es constante y lo estamos midiendo con variables de ayer o del año base. Por ejemplo, vamos a ver después que el PIB nominal se mide con los precios y cantidades de hoy, en cambio el PIB real se mide con las cantidades de hoy, pero los precios de ayer. De esta manera quitamos el efecto de inflación. Ahora, vamos a ver qué son los índices de precios. Los índices de precios calculan un promedio ponderado de los precios en una economía y son con estos como podemos medir la inflación. Los calculamos por dos métodos. El primero es calcular el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el INPC, y este índice de precios no toma en cuenta todos los bienes de la economía, simplemente toma en cuenta los que son más consumidos. Por ejemplo, aquí van a entrar la tortilla, el limón, pero por ejemplo no entrarían los Ferraris porque eso no es algo que consume la mayoría de la población y no es relevante. Entonces, este INPC lo podemos calcular por el método de las Payés, que bueno, es una sumatoria muy larga, pero yo puse el ejemplo para dos bienes. Entonces, el método de las Payés calcula el índice de precios en el año T, y la L significa que es de las Payés, y es el precio en el tiempo 1, perdón, el precio del bien 1 en el tiempo T por la cantidad del bien 1 en el año base sobre el precio del bien 1 en el año 0, que es el año base, por la cantidad del bien 1 en el año 0, más el segundo bien, y es lo mismo, el precio del bien 2 por el año T. El año T es el año en el que quieres calcular el índice, por la cantidad del bien 2 en el año base, sobre el precio del bien 2 en el año base, por la cantidad del bien 2 en el año base, y al final todo lo multiplicamos por 100. Este utiliza las canastas del año base. Si se fijan, tenemos aquí base, 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 base. Otro índice de precios que nos interesa conocer es el deflactor del PIB. Al ser deflactor del PIB significa que toma en cuenta todos los bienes que se producen en la economía. Entran aquí los Ferraris, el limón, los coches, la tortilla, cualquier cosa que se les ocurra. Y para calcular utilizamos el método de Pasch. De igual forma, el método de Pasch es una sumatoria muy grande que yo le hice para dos bienes, para poner el ejemplo. Y la T significa que es de Pasch y el T es el tiempo en el que queremos saber el índice del precio. Entonces aquí vamos a utilizar el precio del bien 1 en el periodo 1 por la cantidad del bien 1 en el periodo 1 sobre el precio del bien 1 en el año base por la cantidad 1 en el año 1 más el precio del bien 2 en el año 2 por la cantidad del bien 2 en el año 0 sobre el precio del bien 2 en el año 0 por la cantidad del bien 2 en el año 2. Todo esto lo vamos a multiplicar por 100 y esto nos va a dar, aquí, perdón, cantidad del bien 2 en el año 2. Eso significa que toda la parte de arriba es como si fuera el PIB nominal, porque fíjense, estamos multiplicando el precio hoy por la cantidad hoy, igual acá. Entonces, esto nos va a dar el PIB nominal, y abajo estamos manteniendo constante el precio. Entonces, el precio del bien 1, pero en el año 0, por la cantidad del bien 1, pero en el año 1, y aquí igual el precio del bien 2 en el año 0, por la cantidad del bien 2 en el año 2. Entonces, esto nos va a dar el PIB real, y al final todo lo multiplicamos por 100. Por último, vamos a ver cómo se calcula la inflación. La inflación la calculamos a base de los índices de precios. Lo que vamos a hacer, nosotros calculamos el índice de precios para un año y nos sale un número. Entonces, y calculamos el de otro año, igual nos sale otro número. Entonces, para calcular la inflación, queremos ver el cambio de un periodo a otro en el índice de precios. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, la inflación en el periodo T, es el índice de precios en T, menos el índice de precios en T-1, que significa que es el periodo anterior, entre el índice de precios en T-1, que es igual al periodo anterior. Todo esto lo multiplicamos por 100 y la inflación ya nos sale en porcentaje.